¿Alguna vez te has preguntado cuál es la forma adecuada para poder podar mis plantas y árboles? En el capítulo de hoy y video de hoy te explicaremos cada una de las técnicas y la herramienta adecuada para hacer este trabajo. Bienvenidos a tu canal favorito de Arboricultura. La poda es una técnica para poder retirar algunas ramas grandes o pequeñas de tus plantas o tus árboles. Es utilizada normalmente en paisajismo, jardinería y arboricultura. Los 6 tipos de poda son los siguientes: formación, faldoneo, estimulación, aclareo, liberación y saneamiento. Y te preguntarás por qué existe tanta variedad de técnicas dependiendo de la necesidad que tengas con tus árboles o con tus plantas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los árboles son en vivero, tratan los viveristas de podarlo para que tenga una simetría adecuada, ya que a esta se le aplica la técnica de poda de formación. Otro ejemplo claro que tenemos en las ciudades es la poda de liberación. En este caso, cuando tenemos árboles muy altos y las líneas de media tensión, o en pocas palabras, los cables de luz pasan por ahí, tenemos que reducir gradualmente la copa para evitar el contacto con estas líneas. Y tal vez te has preguntado, ¿cómo hago para que mis árboles frutales o plantas ornamentales den más frutos o flores? La poda de estimulación sirve para esto. Hay que podar en puntos estratégicos para estimular los nuevos brotes para que tu árbol frutal que no ha dado fruta durante muchos años pueda dar, o en caso de las plantas ornamentales, puedan emitir mejores y más bonitas floraciones. Y por último, el ejemplo más claro, la poda de saneamiento. Esta poda o liberación de plantas parásitas es normalmente cuando tus árboles tienen o una plaga o en este caso plantas hemiparásitas, las cuales perjudican gradualmente a tus árboles. Entonces es necesario retirarlas por medio de las podas. ¿Y te has preguntado alguna vez cuál es la herramienta adecuada para poder realizar todo este tipo de intervenciones? Vamos a comenzar con esta pequeña lista. La primera que tenemos son las famosas tijeras de jardinero. Estas tijeras son fundamentalmente usadas para retirar ramas pequeñas o brotes muy delgados. La segunda herramienta yo la conozco como tijeras para seto. Estas tijeras normalmente se utilizan para dar forma a las plantas o los árboles. Se utiliza bastante para la duranta, lavanda o el seto trueno. La tercera herramienta que te voy a mencionar yo la conozco como tijeras de ramas altas. Ellas tienen un pequeño mango, el cual sirve para alcanzar ramas un poco más arriba y diámetros un poco más gruesos. ¿Más gruesos? ¿A qué me refiero? Mayor a 3 centímetros de diámetro. La cuarta herramienta que te voy a mencionar el día de hoy, yo la utilizo bastante cuando las ramas son realmente muy gruesas. Yo lo conozco como serrucho curvo y normalmente se utiliza en el mundo de la arboricultura para retirar ramas mayores a los 5 centímetros de diámetro. La última herramienta que te voy a comentar, te recomiendo que la utilices con mucha seguridad y sobre todo con capacitación, ya que es considerada entre las 5 herramientas más peligrosas del mundo. Me refiero a la famosa motosierra. Esta herramienta se utiliza bastante para retirar ramas de alto diámetro o retirar un árbol totalmente, ya que es una herramienta realmente muy fuerte. Te explicaremos dónde es el punto exacto para realizar un corte en tus árboles o en tus plantas. Todos los árboles y todas las plantas tienen algo que se le llama ruga y cuello de la rama. Este es el punto exacto donde se tiene que realizar un corte en tu árbol. La ruga de la rama es por la parte superior y el cuello de la rama es por la parte inferior. Y te preguntarás por qué este es el punto exacto para poder realizar un corte. Debido a que en esta parte del árbol, la parte fisiológica o biológica es capaz de cicatrizar o, en palabras técnicas, compartimentar la herida para evitar la entrada de patógenos. Aquí tenemos un claro ejemplo con este pequeño tabachín, el cual lo podamos más o menos hace un año. Se retiraron varias ramas y debido a que hicimos el corte en el punto exacto, el árbol comenzó su proceso correcto de compartimentación hasta llegar a la cicatrización total de la herida. Y la forma equivocada o errónea de podar es hacer esto. Este tipo de tronquitos que quedan sobrantes yo los conozco como muñones. Debido a que tiene este pequeño tronco, el árbol no es capaz de compartimentar porque como va ensanchando, va tratando de comerse todo lo de su alrededor. Y este tronco sobresale de su corteza. Así que te recomiendo hacer los cortes limpios para evitar este tipo de acciones. Si solamente las ocupas para uso de jardinería básica en tu casa, te recomiendo solamente las 2 primeras. Las de jardinero, que son estas pequeñitas, y la de los largos mangos con guillotina en la punta, ya que normalmente las plantas de nuestra casa no logran superar los 4 centímetros de diámetro, el grosor de la rama.
pero en caso de que te dediques a la jardinería o a la arboricultura, sabes a lo que me refiero. Y es necesariamente ocupar el serrucho curvo, que es para ramas mayores a 5 centímetros, o la motosierra, que sirve para podar o literalmente talar un ejemplar. En este pequeño video solamente mostraré los ejemplos más sencillos que te presentarás en tu casa. Me refiero a la poda de estimulación de árboles frutales o en ocasiones, como comenté, de plantas ornamentales o florales. También podemos ejemplificar de forma muy sencilla la poda de faldoneo o también conocida como elevación de copa. Haré los ejemplos con pequeños árboles que tenemos aquí a disposición, como lo es un árbol de limón para hacer el ejemplo de poda de estimulación y una lluvia de oro para hacer la poda de faldoneo. Este es el limón que vamos a intervenir. Es un ejemplar pequeño de aproximadamente 2 años con un diámetro de tronco de 2 centímetros. Afortunadamente nos da gran cantidad de limones, pero te voy a poner el ejemplo de cómo intervenir tu ejemplar de tu casa, tu jardín o tu huerto. Es importante detectar la copa, verificar las ramas, elegir la rama adecuada, que sea un poco larga, más o menos a la mitad es donde vamos a realizar el corte. Ya que te mencionamos que el corte se hace en la arruga o en el cuello de la rama, en este caso no lo vamos a realizar de este método. Vamos a podar antes de llegar a la punta, haciendo un corte con las tijeras o con la herramienta que tengas a la disposición. En este punto o en este corte que realizamos, deberán salir o generará estimulación para nuevos brotes. Estos nuevos brotes deberá de haber más posibilidades para la generación de fruta. En el ejemplo de poda de elevación de copa, utilizaremos esta pequeña acacia fístula, o mejor conocida como lluvia de oro. Actualmente es muy joven, está en buenas condiciones y la tenemos en una bolsa de aproximadamente 10 litros. Vamos a recortar todas las ramas bajas con las tijeras de mano o también conocidas como tijeras de jardinero. Son fáciles de utilizar y tiene este pequeño botón de seguridad para evitar que te cortes o al momento de caminar te la puedas encajar. Estas ramas que estamos viendo y analizando, vemos la simetría de cuáles son las que son más rectas hacia la parte superior. Las que vienen con pequeñas inclinaciones laterales son las que podemos eliminar. En este caso, la de la parte izquierda, lógicamente el corte ahí no lo debemos de realizar. En este caso sí debemos de utilizar la técnica del cuello y la arruga de la rama, para que posteriormente o en un futuro el ejemplar pueda compartimentar o cicatrizar correctamente esta pequeña herida. Es muy sencillo el proceso de esta poda. La poda de liberación normalmente aquí en México la realiza Comisión Federal de Electricidad, que comúnmente funciona para liberar las ramas que estén en contacto con el cableado eléctrico. Pero lamentablemente CFE maneja de mala manera las podas. Y tengo varias fotografías que te quiero mostrar del cómo hacen o realizan supuestamente las podas. La poda de saneamiento o limpieza de copa es referida tanto para retirar ramas secas y trozadas y plantas hemiparásitas. Es importante retirar las plantas hemiparásitas porque, como hemos mencionado en varios videos, las cuales absorben nutrientes y humedad de tus árboles. Y es muy complicado para ellos poderse defender y en su caso tenemos que intervenir nosotros. Si tienes la posibilidad de retirar las plantas parásitas de tu jardín, te recomendamos que lo hagas de forma exacta y buena. Subiremos un video principalmente orientando a este tipo de podas y los tipos de muérdago que se presentan en todo México. Si la planta está muy elevada o no está a tu alcance, te recomiendo contratar personal capacitado para evitar ponerte en riesgo. Y por último, la poda de aclareo. Esta poda usualmente beneficia a los árboles que son muy espesos o que tienen bastante copa a su alrededor y son perennes. Me refiero a un ejemplo muy claro que es el laurel de la India o Ficus retusa. Este ejemplar, cuando hay vientos muy elevados, la copa, debido al espesor que tiene, el viento no logra atravesar de forma correcta y esto genera una fuerza de empuje que puede voltear o desplomar los árboles. Esta poda se recomienda para este tipo de casos muy puntuales y sobre todo en las ciudades.
Como te mencioné, la poda de aclareo funciona mucho en este tipo de ejemplares, ya que el laurel de la India, como podemos observar, es muy espeso de su copa y el viento llega fuertemente y genera una carga excesiva en los troncos bajos y puede trozar o quebrar o sacar totalmente la raíz y voltear o desplomar estos ejemplares. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de que también el exceso de podas puede generar el decaimiento a largo plazo de un ejemplar. Aquí atrás tengo una pequeña manzana, una Malus doméstica, la cual, debido a que lo estimulamos cada año, el árbol llega a un punto donde el cansancio y las heridas fungen de forma importante. El ejemplar se cansa, empieza la pudrición y el decaimiento a largo plazo. Entonces te recomiendo intervenir tus árboles solamente si es necesario. Y es evidente, muy visible, las heridas que ha tenido durante años, el desprendimiento de corteza y la pudrición y agrietamiento de la madera. Se puede observar por dónde entra la pudrición, el desprendimiento y poco a poco el decaimiento de los ejemplares. En este caso, esta pequeña Malus, que es una manzana común, la cual toda la parte basal o la parte baja ya está con pudrición y algunas partes todavía siguen vivas, por lo cual sigue verde en la copa. En la jardinería o el uso común tenemos varias plantas que funcionan bastante bien como muros naturales. Como en este caso, este que tengo aquí atrás se llama arrayán, yo lo conozco así. También puede existir la duranta, la bugambilia, la lavanda y el árbol o más conocido como seto trueno. Este tipo de planta está acostumbrada a realizar este tipo de figuras para delimitar predios, casas o jardines. Así que constantemente se le da el mantenimiento para mantenerlos en una simetría correcta. Lamentablemente es poco común usarlo en tu casa, debido a que el serrucho curvo, como comenté en otras partes del video, solamente te lo recomiendo cuando las ramas realmente sean muy anchas o muy grandes. Debido a que yo no tengo nada que podar, no lo voy a usar y como siempre les recomiendo, solamente poda en caso de tener una justificación de toda esta lista. De lo contrario, te recomiendo no tocar tus árboles o tus plantas. Estoy muy contento porque ya somos más de 1000 seguidores y constantemente estaremos subiendo. Desafortunadamente o en ocasiones no tengo la disponibilidad y el tiempo para grabar más videos, pero conforme vaya pasando el tiempo trataré de grabar mis trabajos que elaboro en el mundo de la arboricultura, desde la nutrición, control de plagas, podas, colocación de árboles y diagnóstico. Así que ya lo sabes, síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones para ustedes.